Nuestro trabajo tiene como objetivo comparar la política exterior argentina en respecto a Malvinas con los gobiernos de la Reorganización Nacional y el gobierno de Alfonsín. Se trata de dos proyectos con dos ideologías muy distintas entre sí, con un mismo tema de agenda de política exterior, que vendría a ser la soberanía de las Islas Malvinas. En la comparación encontramos un claro contraste entre una política exterior militarista, aislacionista y reactiva, como la desplegada por la dictadura, donde el aislamiento internacional funcionó como herramienta de legitimación interna, y una política exterior legalista, multilateral y diplomática, como la que impulsó Alfonsín. Consideramos que el conflicto de Malvinas es un punto de quiebre entre los gobiernos autoritarios y que también permite entender cómo los distintos tipos de gobierno influyen en la política exterior de un país. Alfonsín hereda una Argentina aislada y orienta su agenda exterior a restaurar la credibilidad internacional en el sistema, con unos principios de democracia, derecho y soberanía. Este contraste resulta clave para comprender los procesos de transición democrática en América Latina y el papel estratégico de la política exterior en dichos procesos. Los actores involucrados en la formulación y ejecución de la política exterior varían considerablemente según el régimen político que gobierne. En este caso nos centramos en el proceso de reorganización nacional y el gobierno democrático de Hernán Alfonsín, con foco en el tratamiento del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. En nuestra opinión, durante el proceso de reorganización nacional, el periodo se caracteriza por una fuerte militarización del país en la política exterior, en el cual las decisiones estratégicas estuvieron en manos de las Fuerzas Armadas y no del servicio exterior tradicional, como puede ser la Cancillería. Durante el proceso de reorganización nacional, hasta 1981, la conducción estuvo a cargo de la Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, el Ejército, Emilio Macera en la Armada y Orlando Agosti en la Fuerza Aérea. Estos actores ejercieron tanto el poder político interno como la dirección de la política internacional del país. A partir de 1981, Leopoldo Galtieri asumió la presidencia de facto, siendo el actor general en la decisión de ordenar el desembarco argentino en las Islas Malvinas en abril de 1982 y declarar la guerra al Reino Unido. Durante este conflicto tuvo un especial protagonismo el canciller Nicanor Costa Méndez, quien articuló una política exterior basada en el antiyanquismo, promoviendo la alineación con los movimientos de países no alineados, aunque sin una estructura diplomática eficaz. La política exterior de la dictadura durante la guerra careció de previsión y consistencia, llevando a un aislamiento internacional. Durante este contexto, podemos entender que la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores actuaron bajo subordinación de la Junta Militar, acatando todas sus órdenes. Con el retorno de la democracia se produce un giro radical en la política exterior argentina, bajo la conducción del presidente Raúl Alfonsín como actor principal, con una visión plenamente legalista, humanista y multilateral. Alfonsín recupera la política exterior como una herramienta para fortalecer la imagen internacional de Argentina tras la guerra y como forma de anclar el proceso democrático en el plano externo. El canciller Dante Caputo se convierte en un referente de esta nueva política, promoviendo una diplomacia activa, respetuosa del derecho internacional, defensora del multilateralismo y de los derechos humanos como principio rector. Caputo impulsó una política exterior coherente con los valores democráticos que restableció la credibilidad del país en foros internacionales. Si bien las Fuerzas Armadas se retiraron formalmente del poder, aún conservaron cierta influencia estructural, especialmente en temas sensibles como la soberanía y el reclamo por Malvinas. En los primeros años del alfonsinismo existió una tensión latente entre la necesidad de mantener el reclamo por Malvinas y al mismo tiempo marcar una ruptura con la forma en que la dictadura había gestionado el conflicto. También podemos entender que hubo ciertos actores internacionales que fueron comunes en ambos gobiernos. Por ejemplo, el Reino Unido fue el adversario directo de la guerra en 1982 bajo el gobierno militar. Tras la victoria británica, el gobierno de Margaret Thatcher adoptó una postura inflexible en la negociación postguerra, manteniendo una política de no diálogo incluso durante el gobierno democrático. Esta situación complicó los intentos de Alfonsín por reabrir canales diplomáticos. Siguiendo la línea, podemos comprender que Estados Unidos también fue un actor muy importante en ambos gobiernos, porque durante el conflicto tuvo un rol ambivalente. De hecho, apoyó al Reino Unido debido a que es un aliado estratégico muy importante para ellos. Esta decisión generó un fuerte rechazo por parte de la Junta Militar hacia Estados Unidos, el cual Alfonsín intentó reconstruir, bajo una lógica de respeto mutuo, moderación y cooperación, sin caer en el alineamiento automático. La ONU también fue un actor clave en ambos periodos. Durante la dictadura, el Consejo de Seguridad emitió la resolución 502, que exigía el cese de hostilidades y la retirada de las tropas argentinas. En la etapa democrática, la Asamblea General y el Comité de Descolonización se convirtieron en escenarios prioritarios para retomar el reclamo por las Islas Malvinas, bajo parámetros legales y pacíficos. Por último, para terminar, tenemos el caso de Brasil, el principal socio comercial de Argentina. Durante la dictadura, las relaciones entre Argentina y Brasil estuvieron marcadas por la desconfianza y el resentimiento, en gran parte por el hecho de que ambos países estaban gobernados bajo un régimen militar, con lógicas competitivas. Sin embargo, con la transición democrática en ambos países se dio inicio a un proceso de acercamiento e integración regional. Alfonsín y Sarney, que era el presidente de Brasil en ese momento, firmaron acuerdos que más tarde sentarían las bases del Mercosur, fortaleciendo así la política exterior argentina en clave de Sudamérica. Los actores involucrados en la formulación y ejecución de la política exterior varían considerablemente según el régimen político que gobierne. En este caso nos centramos en el proceso de reorganización nacional y el gobierno democrático de Hernán Alfonsín, con foco en el tratamiento del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. En nuestra opinión, durante el proceso de reorganización nacional, el periodo se caracteriza por una fuerte militarización del país en la política exterior, en el cual las decisiones estratégicas estuvieron en manos
de las Fuerzas Armadas y no del servicio exterior tradicional, como puede ser la Cancillería. Durante el proceso de reorganización nacional, hasta 1981, la conducción estuvo a cargo de la Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, el Ejército, Emilio Macera en la Armada y Orlando Agosti en la Fuerza Aérea. Estos actores ejercieron tanto el poder político interno como la dirección de la política internacional del país. A partir de 1981, Leopoldo Galtieri asumió la presidencia de facto, siendo el actor general en la decisión de ordenar el desembarco argentino en las Islas Malvinas en abril de 1982 y declarar la guerra al Reino Unido. Durante este conflicto tuvo un especial protagonismo el canciller Nicanor Costa Méndez, quien articuló una política exterior basada en el antiyanquismo, promoviendo la alineación con los movimientos de países no alineados, aunque sin una estructura diplomática eficaz. La política exterior de la dictadura durante la guerra careció de previsión y consistencia, llevando a un aislamiento internacional. Durante este contexto, podemos entender que la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores actuaron bajo subordinación de la Junta Militar, acatando todas sus órdenes. Con el retorno de la democracia se produce un giro radical en la política exterior argentina, bajo la conducción del presidente Raúl Alfonsín como actor principal, con una visión plenamente legalista, humanista y multilateral. Alfonsín recupera la política exterior como una herramienta para fortalecer la imagen internacional de Argentina tras la guerra y como forma de anclar el proceso democrático en el plano externo. El canciller Dante Caputo se convierte en un referente de esta nueva política, promoviendo una diplomacia activa, respetuosa del derecho internacional, defensora del multilateralismo y de los derechos humanos como principio rector. Caputo impulsó una política exterior coherente con los valores democráticos que restableció la credibilidad del país en foros internacionales. Si bien las Fuerzas Armadas se retiraron formalmente del poder, aún conservaron cierta influencia estructural, especialmente en temas sensibles como la soberanía y el reclamo por Malvinas. En los primeros años del alfonsinismo existió una tensión latente entre la necesidad de mantener el reclamo por Malvinas y al mismo tiempo marcar una ruptura con la forma en que la dictadura había gestionado el conflicto. También podemos entender que hubo ciertos actores internacionales que fueron comunes en ambos gobiernos. Por ejemplo, el Reino Unido fue el adversario directo de la guerra en 1982 bajo el gobierno militar. Tras la victoria británica, el gobierno de Margaret Thatcher adoptó una postura inflexible en la negociación postguerra, manteniendo una política de no diálogo incluso durante el gobierno democrático. Esta situación complicó los intentos de Alfonsín por reabrir canales diplomáticos. Siguiendo en la línea, podemos comprender que Estados Unidos también fue un actor muy importante en ambos gobiernos, porque durante el conflicto tuvo un rol ambivalente. De hecho, apoyó al Reino Unido, debido a que es un aliado estratégico muy importante para ellos. Esta decisión generó un fuerte rechazo por parte de la Junta Militar hacia Estados Unidos, el cual Alfonsín intentó reconstruir, bajo una lógica de respeto mutuo, moderación y cooperación, sin caer en el alineamiento automático. La ONU también fue un actor clave en ambos periodos. Durante la dictadura, el Consejo de Seguridad emitió la resolución 502, que exigía el cese de hostilidades y la retirada de las tropas argentinas. En la etapa democrática, la Asamblea General y el Comité de Descolonización se convirtieron en escenarios prioritarios para retomar el reclamo por las Islas Malvinas, bajo parámetros legales y pacíficos. Por último, para terminar, tenemos el caso de Brasil, el principal socio comercial de Argentina. Durante la dictadura, las relaciones entre Argentina y Brasil estuvieron marcadas por la desconfianza y el resentimiento, en gran parte por el hecho de que ambos países estaban gobernados bajo un régimen militar, con lógicas competitivas. Sin embargo, con la transición democrática en ambos países se dio inicio a un proceso de acercamiento e integración regional. Alfonsín y Sarney, que era el presidente de Brasil en ese momento, firmaron acuerdos que más tarde sentarían las bases del Mercosur, fortaleciendo así la política exterior argentina en clave de Sudamérica. Para poder responder el punto 4, tenemos que mencionar que para poder analizar con profundidad la política exterior de Argentina respecto a Malvinas, es fundamental apoyarse en las teorías que explican cómo se mueve un Estado dentro del sistema internacional, ya que no solo se trata de ver qué hicieron, sino desde qué lógica actuaron, o al menos cómo podemos interpretar esas decisiones desde marcos teóricos ya consolidados. Uno de los enfoques más citados en la bibliografía es el del realismo periférico, elaborado por Carlos Escudé en 1992. Este autor sostiene que los países periféricos como Argentina no pueden darse el lujo de actuar como si fueran potencias. Por el contrario, deben ser estratégicos, entender su posición estructural en el sistema y evitar errores que los lleven a conflictos innecesarios. En este sentido, el autor Escudé propone 3 criterios básicos. Directo con potencias centrales. 2. Centrarse en objetivos centrales y concretos como la economía o la estabilidad institucional. 3. Aceptar las reglas del sistema internacional si eso permite beneficios reales, materiales o políticos. Esto se aplica con claridad al gobierno de Raúl Alfonsín, que tras la derrota de Malvinas y el aislamiento diplomático heredado, intentó reinsertar a la Argentina en el mundo de manera realista, sin abandonar el reclamo de soberanía, pero dejando atrás toda lógica belicista. Más bien, Alfonsín buscó construir soberanía desde el multilateralismo, el derecho internacional y el fortalecimiento democrático. No se trató de claudicar, sino de cambiar de enfoque. Y en este sentido, nos parece que el realismo periférico describe bien esa estrategia diplomática, pragmática y racional que asumió el alfonsinismo. Como explica Alejandro Simonov, 2010, la dictadura no tuvo una línea clara de inserción internacional. En un momento se alineaban con Estados Unidos por el anticomunismo del Plan Cóndor y en otro se enfrentaban abiertamente con el Reino Unido, uno de sus principales aliados, sin prever las consecuencias. El autor define esto como una política exterior errática y considera que la Guerra de Malvinas fue el punto de quiebre de ese modelo incoherente. En nuestra opinión, ese conflicto mostró los límites de una política exterior guiada por la necesidad de legitimación interna, sin lectura del contexto internacional y sin articulación con instituciones diplomáticas profesionales. El autor propone una tipología de 3 modelos históricos de política exterior argentina: el modelo tradicional subordinado y dependiente, el modelo autonomista que busca más independencia y voz propia,
y el realismo periférico, que reconoce los límites estructurales y busca moverse con inteligencia dentro de ellos. Consideramos que Alfonsín combinó elementos de los últimos dos. Por un lado, fue autonomista en términos de discurso democrático y latinoamericanista, pero también aplicó criterios de realismo periférico cuando eligió reconstruir la economía, recuperar relaciones exteriores tensadas por la dictadura y evitar nuevos conflictos. Por último, desde un enfoque decisionista, podemos encontrar y retomar autores como Tulchin o Russell, que destacan el papel central que tiene el presidente en la conducción de la política exterior. Este punto nos parece clave para entender el contraste entre ambos momentos. En la dictadura, las decisiones las tomaba un grupo reducido de militares sin consulta institucional. En cambio, Alfonsín, como presidente democrático, asumió un rol de liderazgo en la redefinición de la política exterior, poniéndose al frente de un reclamo firme como Malvinas, pero desde una lógica diplomática, ética y moderna. Respondiendo al punto 5, que se basa en la incorporación de apreciaciones de los autores abordados en la bibliografía especializada en política exterior argentina, nos proponemos a recuperar y articular las apreciaciones más relevantes de la bibliografía trabajada. Comenzamos con el autor Rapoport y Spiegel, 2005, quienes estudian con mucho detalle la política exterior de la dictadura militar y el desarrollo de la Guerra de Malvinas. Ellos sostienen que la decisión de invadir las islas fue una acción desesperada del régimen militar por recuperar legitimidad interna en medio de una crisis total. Consideramos que esta lectura ayuda a entender la lógica del gobierno de facto. No fue una estrategia exterior racional, sino una jugada política orientada al frente interno, sin considerar los costos internacionales. También remarcan que el gobierno argentino sobreestimó su margen de acción y subestimó la respuesta británica, lo cual terminó en una catástrofe militar y diplomática. El autor Perosa, 1989, analiza la política exterior del gobierno democrático de Raúl Alfonsín y en su trabajo menciona que el alfonsinismo representó un intento serio por reconstruir la credibilidad internacional de Argentina a través de una política exterior ética, legalista y coherente con los principios democráticos. Según este autor, la política exterior del gobierno radical se apoyó en el respeto al derecho internacional, el multilateralismo y la integración regional. En nuestra opinión, esto se expresa claramente en cómo Alfonsín retoma el reclamo de soberanía por Malvinas, pero dentro del marco de la ONU y de la OEA, alejándose de cualquier forma de confrontación armada. Es Sanchís Muñoz, 2010, quien estudia el conflicto de Malvinas desde una perspectiva de los grandes litigios por soberanía. En su capítulo sobre el tema, plantea que la guerra marcó una fractura entre dos formas de concebir la política exterior argentina, la del nacionalismo autoritario y la de la diplomacia democrática. Por otra parte, tenemos al autor Simonov, 2010, que él ofrece una interpretación estructural y él clasifica las orientaciones de política exterior argentina en tres modelos: subordinado, el autonomista y el realismo periférico. En este marco, la dictadura no responde claramente a ningún modelo, ya que según Simonov, el accionar del régimen militar fue incoherente, improvisado y oscilante. El autor Escudé, del año 1992, quien si bien critica la estrategia de Alfonsín por considerarla autonomía ingenua, reconoce que su enfoque de realismo periférico fue aplicado de forma pragmática tras la guerra, sin renunciar a la soberanía, pero con un discurso moderado, centrado en reconstruir vínculos diplomáticos y obtener beneficios materiales, especialmente económicos. El último punto está basado en la incorporación de reflexiones propias. Llegamos a la conclusión que el conflicto Malvinas funciona como una especie de ventana a través de la cual se puede observar cómo cada gobierno entendió y utilizó el concepto de soberanía. No es lo mismo proclamar la defensa de la soberanía desde una dictadura que hacerlo desde una democracia que busca insertarse de forma legítima en el sistema internacional. Por eso consideramos que la relación entre soberanía y política exterior no es algo estático, sino una construcción política, ideológica e histórica. Durante el proceso de reorganización nacional, la soberanía fue instrumentalizada como herramienta para la legitimación interna del régimen militar. La recuperación de las Malvinas fue presentada como un acto de unidad nacional cuando en realidad fue una decisión tomada por un pequeño grupo de militares, sin debate público, sin consenso y sin análisis realista del contexto global. Más bien fue un recurso desesperado ante una crisis profunda de autoridad, que terminó dejando a la Argentina aislada, debilitada y militarmente derrotada. En ese sentido, la soberanía se convirtió en una consigna vacía, desligada del derecho internacional y de toda racionalidad diplomática. En cambio, el gobierno de Raúl Alfonsín redefinió la soberanía en términos compatibles con la democracia, la legalidad y el diálogo. No renunció al reclamo por Malvinas, pero eligió sostenerlo en los foros multilaterales, dentro del marco de la ONU y en alianza con países de la región. En nuestra opinión, Alfonsín entendió que la verdadera soberanía no se ejerce con violencia, sino con legitimidad, y que insertarse en el sistema internacional no implica ceder autonomía, sino ejercerla de forma inteligente y estratégica. En nuestra perspectiva, entonces, la soberanía no es solo una cuestión territorial, sino también simbólica, institucional y diplomática. En ese sentido, la forma en que un Estado defiende su soberanía habla más de su proyecto político que de sus mapas. Y si el reclamo por Malvinas sigue vigente hoy, es en gran parte gracias a esa decisión tomada por la democracia de reencuadrar el conflicto desde el derecho y no desde las fuerzas armadas ni militares.